Hay un fluir que se está soltando. Efesios capítulo 3. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Voy a leer desde el versículo 14 y dice la poderosa palabra de Dios: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, mira la oración que hace el apóstol Pablo en esta ocasión. Dice: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Amén. Versículo 17 dice: para que por fe Cristo habite en sus corazones. Alguien diga conmigo: Cristo está en mí. Él habita aquí. Qué poderoso eso, ¿verdad? Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Vamos a hablar de esto hoy. Esto va a estar bien bueno. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Amén. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos para la parte 2 de esta serie de mensajes titulada Iluminación. Alguien diga conmigo: Iluminación. Y esta parte 2 se titula El amor de Dios. Alguien diga: el amor de Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno y tú eres fiel, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Tú estás obrando, estás restaurando, estás sanando. Te damos gracias, Señor, Padre, por todo lo que estás haciendo en medio nuestro. Te pedimos, Señor, que tú manifiestes la gloria tuya, que es eterna, que nos reafirma, Señor, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, que tú siempre tienes algo mejor preparado para nosotros, Señor. Y te pedimos lo mejor de ti, Señor. Te pedimos que tú desates más, una gloria nueva, una gloria mayor. Derrámate, Señor, durante estos próximos minutos, Señor, mediante la administración y la predicación de tu palabra, Señor. Sé tú llenando nuestras vidas, Señor, y ayudándonos a entender cuánto tú nos amas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Se pueden sentar. Wow. La semana pasada comenzamos esta serie titulada Iluminación. ¿Cuántos fueron bendecidos la semana pasada con ese mensaje? Aprendimos que la luz en lo espiritual representa el entendimiento de la palabra de Dios. Amén. Y aprendimos que las tinieblas en lo espiritual representan ignorancia ante lo que la palabra de Dios dice sobre los diversos temas de la vida. Mientras más yo aprenda y entienda la palabra de Dios, más luz va a haber en mí. Mientras menos yo entienda la palabra de Dios, más tinieblas va a haber en mí. Más ignorante voy a ser respecto a qué dice Dios. Alguien diga conmigo: ¿qué dice Dios? Esa es la pregunta que constantemente nosotros nos debemos hacer como discípulos de Cristo. Amén. Ir y hacer discípulos. Esto es lo que se supone que se multiplique en la iglesia del Señor, que seamos discípulos del Señor, gente apasionados por el aprendizaje de nuestro maestro. Y nuestro maestro se llama Jesús, y Él es la palabra. Aleluya. Así que cada vez que nosotros nos acercamos a la Biblia, nos estamos acercando a Cristo. ¿Alguien diga amén? Así que hoy vamos a traer luz sobre el tema del amor de Dios. Vamos a comenzar, porque yo pensaba que hoy les iba a traer un mensaje, pero cuando me puse a trabajar, por eso llegué un poquito tarde hoy, me salieron 4. Así que vamos a estar hablando sobre este tema por un par de semanas. Amén. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? Efesios capítulo 3, versículo 18. Le voy a leer esta partecita en la versión Reina Valera. Reina Valera dice en Efesios 3, 18, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Anchura, longitud, profundidad y la altura del amor de Dios.
Este versículo nos presenta las 4 dimensiones del amor de Dios: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, trayéndolos a la revelación y la aplicación para nuestras vidas. Esto representa las 4 dimensiones del amor de Dios, que son tiempo. Alguien diga conmigo tiempo. Alguien diga espacio. Alguien diga proceso. Y alguien diga potencial. Las 4 dimensiones del amor de Dios. Para aquellos que toman nota, se lo voy a repetir una vez más: es el tiempo, el espacio, el proceso y el potencial. Estas 4 dimensiones abarcan el amor de Dios para nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a cubrir la primera, una solita. Yo pensé que iba a poder cubrir más hoy, pero la realidad es que tengo tanto material que yo voy a tratar de terminar por lo menos la primera. Amén, ¿están conmigo? ¿Estamos listos? Yo voy a tratar de terminar por lo menos la primera. Vamos a comenzar con la anchura. Vamos a hablar sobre la anchura del amor de Dios. Alguien diga conmigo: la anchura del amor de Dios. ¿Qué es anchura? Anchura en un objeto o en una cosa es la dimensión horizontal, o sea, horizontal es de lado a lado. La dimensión horizontal que está limitada por los laterales. Así que en este edificio la anchura sería la distancia entre aquella pared y aquella pared. Esos son los laterales que limitan la anchura de este edificio. Amén. En otras palabras, de lado a lado, esto habla de la dimensión del espacio. Alguien diga conmigo: el espacio. El espacio. Estos mensajes van a ser un poquito profundos. ¿Van conmigo? Amén. Hoy va a estar chévere, hoy va a estar bien bueno. Del lado a lado habla de la dimensión del espacio. Esto habla de la dimensión del amor de Dios que tiene que ver con el espacio. Como cristianos, ¿cuál es nuestro espacio? Esas son las preguntas que vamos a comenzar a contestar en el día de hoy. Amén. Como cristianos, ¿cuál es nuestro espacio? Quiero que vayan conmigo a Proverbios 4. Proverbios 4, versículos 26 y 27. Proverbios 4, 26 y 27. Mira lo que dice el texto. A beneficio de aquellos que necesiten, lo pueden leer de la pantalla. Dice: examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Que todos tus caminos sean, yo no sé si usted sabe la palabra viroldo. Viroldo es como una palabra griega, ¿verdad? Que tus caminos sean viroldo, que sean de lado a lado, que sean cruzados, que sean zigzag, que sean por donde quiera. ¿No, verdad? Dice que tus caminos sean rectos, derechos, en otras palabras. Dice el texto: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Mira qué poderoso eso, ¿verdad? Versículo 27. No te desvíes, o sea, que tu camino sea derecho. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. La dimensión del espacio tiene que ver con las decisiones que tomamos. La dimensión del espacio, para aquellos que están tomando notas, tiene que ver con las decisiones que tomamos nosotros los cristianos. Nosotros que le servimos al Señor, nosotros que escuchamos la palabra de Dios, nosotros que conocemos el camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Aquellos que conocemos el camino va a iluminar delante de nuestros pasos para que nosotros podamos andar en él. ¿Alguien diga amén? Y si me desvío, vamos a empezar a profundizar acá. Y si me desvío a la derecha o a la izquierda, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, yo sé que usted se sabe este versículo. 1 Corintios 10, 23 dice: todo me es lícito. Usted se lo sabe, yo sé que sí. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Todo me es lícito, en otras palabras, todo me es permitido.
pero no todo edifica. El nivel más elevado de madurez, esto es un paréntesis que voy a hacer acá. Voy a hablar un poquito acerca de lo que es permitido. Dice el apóstol Pablo que todo me es permitido, ¿verdad? Pero voy a hacer un paréntesis aquí. El nivel más elevado de madurez espiritual no se enfoca en lo que Dios permite, se enfoca en lo que me conviene. Señales de... Te lo voy a traer una aplicación en lo natural. Yo tengo un nene que es tremendito. Dios lo bendiga. Acaba de cumplir 7 añitos, se llama Daniel. Eso es el tesorito, eso es. Pero a Daniel le gusta retar. Usted conoce a alguien así, ¿verdad? Que usted le dice, no toque. Eso, que no toque eso. Y está pendiente a ver en qué momento voy. ¿En qué momento voy? ¿En qué momento voy? No digas tal cosa, que no diga qué. No grites, Daniel, ¿qué? ¿Por qué? Porque es un niño, tiene 7 años, ¿verdad? Entonces, los niños, una de las características es que todavía no entienden el concepto de los límites y el concepto de las consecuencias. Y muchas veces van a estar retando los límites y retando las normas, retando las reglas, porque todavía no se han quemado en la estufa. Ese es el asunto. Uno les dice, no toques la hornilla porque está caliente y te quema, pero como no saben exactamente cuánto duele eso, pues entonces no tienen ese temor de reconocer lo mucho que duelen las consecuencias. Y de igual manera, o de manera similar, una de las señales de los niños espirituales o los bebés espirituales es que nosotros vemos cosas en la palabra que no haga qué. Y nos ponemos como a coquetear un poquito con lo que establece allí. A ver hasta dónde podemos estirar la gracia, a ver hasta dónde podemos llegar, a ver, porque si la Biblia dice que todo me es permitido, esto no es nada. Yo puedo hacer esto. Esto no es nada. Pero el nivel más elevado de madurez espiritual no se enfoca en lo que me es permitido, se enfoca en lo que me conviene, se enfoca en lo que me edifica. Ahí es donde uno puede comenzar a identificar personas que han comenzado a crecer espiritualmente, personas que han comenzado a madurar, personas, la madurez, qué paréntesis más largo, ¿verdad? Esto iba a ser un comentario nada más, pero Dios sabe lo que hace, ¿verdad? La madurez, la señal de madurez es que una persona en su crecimiento comienza a hacerse responsable no solamente por sí mismo, sino también siendo responsable de los demás. Siendo responsable de más personas. Y la madurez espiritual tiene que ver con esto también. Tiene que ver con que el hecho de que yo sé que Dios a mí no me va a condenar por hacer X o Y cosa, pero como cristiano maduro, yo reconozco que yo estoy delante de una gran nube de testigos. Hay mucha gente observándome. Y por cuanto yo reconozco que hay mucha gente observándome, yo reconozco que yo tengo que cuidar mi testimonio. Así que hay cosas que aunque yo sé que Dios no me va a condenar por hacerlas, por cuanto yo sé que hay personas mirándome, yo digo, no me conviene hacer esto. Porque mis decisiones pueden impactar a otras personas. ¿Alguien diga amén? Pero en el tema de lo que me es lícito, aquí vamos a profundizar bastante. En el tema de lo que me es lícito. Si todo me es lícito, yo podría, ¿estamos listos? Yo podría perder mi salvación por mis decisiones. Voy a coger un poquito de esto para bajar. Te lo repito. Si todo me es lícito, yo podría perder mi salvación por mis decisiones. Pero el apóstol Pablo habla de la gracia. Esta gracia es poderosa. El apóstol Pablo dice que todo me es lícito. Y si todo me es lícito, significa que yo puedo hacer lo que yo quiera.
me podría salir de la anchura del amor de Dios. Porque si el apóstol Pablo quiere que yo conozca la anchura del amor de Dios, conocerlo es aprender a medirlo. Para conocer el amor de Dios, yo necesito aprender a hacer estas mediciones. Para poder conocer la anchura del amor de Dios, para poder conocer la anchura de este edificio. Usted, cuando nosotros nos mudamos acá, aquellos que me acompañaban cuando estábamos planificando lo que íbamos a hacer aquí, dónde íbamos a poner el altar, dónde íbamos a poner la estación de audiovisuales, usted me iba a ver a mí contando las losetas, caminando paso por paso, contando las losas, porque yo dije, esa losa tiene que ser un pie. Pues yo empecé a caminar y ¿qué yo estaba haciendo? Midiendo la anchura. Y la palabra de hoy viene a ayudarnos a nosotros a medir la anchura. Amén. Esto de si la salvación se pierde o no es uno de los debates mayores en la teología. Este es el debate de los siglos. Que si se pierde o no se pierde, si se pierde o no se pierde. ¿Podemos estudiar un poquito la palabra hoy? Amén. Efesios capítulo 2. Vamos al capítulo anterior. Algunos de ustedes cuando me vieron leer Efesios 3 dijeron, pastor, pero saltaste el 2. No lo salté. Vamos a ir allí. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Esto va a estar tan bueno. Mira lo que dice. Porque por gracia sois salvos. Esa frase solita allí ya comienza a establecer unos principios respecto a la salvación. Por gracia sois salvo. Por gracia. Eres salvo por gracia. Eres salvo por gracia por medio de la fe. ¿Qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido. Significa que es algo que tú no mereces. Si tú no lo mereces es porque no te lo ganaste tú. ¿Vamos por ahí? Estamos hasta aquí, ¿verdad? Por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don en el original griego es la palabra, lo que significa es regalo. Regalo. Es un regalo de Dios. O sea que no fue algo que usted compró, fue algo que Dios le regaló a usted. ¿Estamos hasta aquí? Pues es don de Dios, no por obras. No por obras. En otras palabras, usted no se ganó su salvación. Hay una frase popular que lamentablemente la he escuchado dentro de la iglesia. Y es que cuando alguien hace una obra de caridad, ¿qué es lo que tienden a decir? Oh, con esto te ganaste el cielo. Con esto te ganaste el cielo. Hice mi obra del día. Hay gente que vienen y me traen esos testimonios. No, pastor, hoy hice mi obra del día. Con esto hoy me gané mi lugar en el cielo. Y yo por acá, ay. Si yo tuviera que ganarme mi lugar en el cielo, tendría un lugar tan y tan inestable. Porque de la misma manera como un día me la gano, si me la gané por obras, fácilmente la pierdo por obras también. Si me la gané con una obra de caridad, ¿cuán fácilmente la podría perder con un pecado? Ese es el propósito de la ley, lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés recibe la ley y él comienza a explicarle al pueblo de Israel toda la ley, que son más de 600 leyes, no son 10 mandamientos, son más de 600 leyes. Y cuando usted falla en una, falló con todas. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y fueron constituidos, destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, removidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, que es santo, no puede cohabitar en un lugar en donde hay pecado. Por eso fue que Adán y Eva, cuando cayeron, Dios les dijo, sorry, pero esto se les advirtió.
Ustedes sabían que iban a haber unas consecuencias y ustedes no las midieron. Ustedes acá en el huerto del Edén podían disfrutar de mi presencia en su más máxima expresión, en su más máxima expresión. Imagínate eso. El deleite de mi presencia, el deleite de escuchar mis pasos cuando yo me acerco a usted, el deleite de escuchar mi voz de manera audible. Eso, lamentablemente, esa conexión espiritual, yo les había advertido a ustedes que eso iba a morir. Así que lamentablemente tienen que recoger sus cosas y tienen que salir destituidos, removidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, por cuanto todos en algún momento dijimos algo que no debíamos decir, por cuanto todos en algún momento hicimos algo que no debíamos hacer. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si yo no me gané mi salvación, si mi salvación es un regalo de Dios, que es por los méritos de Cristo, la salvación no es por mi santidad ni por mis méritos, sino por la santidad y por los méritos de Cristo. Esto está bien calladito, está bueno. O hay batalla. Yo creo que hay algunos que están luchando un poquito con su teología ahora mismo. Amén. Pero estamos hasta aquí. Vamos en un viajecito chévere hoy estudiando la palabra. Amén. Su salvación no es por su santidad ni por su mérito, sino por la santidad y los méritos de Cristo. Ahora, muchos dicen que si yo no me gané mi salvación, pues entonces tampoco la puedo perder. Nosotros creemos, aquí yo te voy a dar mi perspectiva y después te voy a dar Biblia, no te preocupes que no te voy a dar mi opinión solamente. Nosotros creemos que la salvación no es delicada, porque el sacrificio de Cristo fue poderoso. Tenemos que entender lo poderoso que fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no pagó 20 pesos por su salvación. Él derramó su sangre. Esto no es una cosa liviana, esto no es una cosa sencilla, esto es una cosa profunda, poderosa, fuerte. La sangre de Cristo es la sangre de Dios. Es una sangre eterna. Hijo de Dios. Jesús no fue engendrado por José. Jesús fue engendrado por María y por el Espíritu Santo. Esto es algo espiritual, eterno, sobrenatural, eterno, según el carácter de Dios, según el ADN de Dios. Dios no es temporal, Dios es eterno. Y el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario no fue un sacrificio igual a los sacrificios que hacían los sacerdotes en el Viejo Testamento, que eran sacrificios de animales terrenales. Era una cabra, la traían. La cabra tuvo un día en la que nació y tuvo un día en la que murió. Pero esa regla no le aplica a Jesús, porque usted no le puede poner fecha de nacimiento a Jesús, ni tampoco le puede poner la fecha de su muerte, porque incluso incluso el cuerpo de él no fue encontrado en ese sepulcro. ¿Por qué? Porque es que no lo iban a encontrar, porque es que él no es de aquí, y por cuanto él no es de aquí, aquello que es de aquí del polvo viene y al polvo va. Pero por cuanto Cristo no es de aquí, Cristo vino del cielo y al cielo fue directamente. No había una evidencia de su muerte, porque es que no le podemos poner fecha a la muerte de Cristo, porque Él sigue vivo. Ahora Él está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre, en toda gloria, recibiendo adoración celestial. Ese es nuestro Cristo. Nuestro Cristo es poderoso. Así que nosotros no creemos que la salvación es delicada. ¿Por qué? Porque el sacrificio no fue delicado. El sacrificio no fue poco, el sacrificio no fue débil. Y por cuanto no fue débil, pues entonces el resultado de ese sacrificio tampoco puede ser débil.
Usted no tiene que vivir en temor ni ansiedad de perder su salvación si usted comete un error. Sea libre de eso. Hay gente que viven pero están asustados. Hay gente, yo he escuchado gente que se reconcilian con Dios todos los días. Varón, ten paz. No, lo que pasa es que dije una mala palabra ayer y muchacho, no, yo tengo que cuidar esta salvación. Usted cuídala, pero tenga paz. Porque Dios sabe que mientras usted esté en esta carne, usted va a estar en las limitaciones y las debilidades de esta carne. Van a pasar pensamientos por su mente que no van a glorificar a Dios. Y si a las 2 de la mañana usted se levanta para ir al baño y se le mete una pared en el medio, y en esa pared usted deja el dedito, el bordecito del dedito pequeño del pie, es posible que usted hable nuevas lenguas ese día. Lenguas angelicales, hebreas, una cosa bien, wow, fuera de este mundo. Y después vamos y nos reconciliamos con Papito Dios porque pensamos que Papito Dios nos sacó del cielo por eso. Tenga paz, tenga paz. La sangre de Cristo es poderosa para perdonar y para restaurar. La sangre de Cristo que le permitió a usted el acceso para entrar en un nuevo pacto con Dios, es poderosa para mantenerlo a usted en ese pacto con Dios. Amén. No es algo delicado. Usted no tenga ese temor, esa ansiedad de que, ay, hice esto anoche, ahora Dios no me va a querer. Tenga paz. Cometer un pecado no es lo mismo que practicar pecado. Ahora vamos. Esta es la distinción que nosotros tenemos que empezar a hacer. Cometer un pecado no es lo mismo que practicar pecado. Son dos cosas bien diferentes. Creemos que la salvación es poderosa, pero también creemos que la salvación no se menosprecia. Ahí voy. Porque no es lo mismo que, mira, tropecé, caí, cometí un error, cometí un pecado, yo sé, le fallé a Dios, yo sé que le fallé a Dios. Hacía tiempo que no lo hacía, eran cosas que, mira, son de mi concupiscencia, yo lo reconozco. A mí me pasaba esto. En mis primeros años cuando yo me convertí, acuérdate que Dios a mí me saca de las drogas. Yo vendía drogas, yo pasaba la mayor parte de mi tiempo en la calle haciendo todo tipo de barbaridades. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, el Señor empieza a trabajar conmigo. Yo tengo un encuentro con el Señor. A mí el Señor me reprende demonios. Yo recuerdo que yo me revolqué por el piso. O sea, aquello fue un desastre el día de mi liberación. Luego me costó 40 días de ayuno y oración para realmente completar ese proceso, para yo recibir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo y que el Señor a mí me pudiera realmente limpiar. Pero después de eso, como quiera, mi espíritu en ese momento fue salvo, pero mi mente todavía tenía las concupiscencias de mi viejo hombre. Así que había muchas cosas que durante esos primeros años a mí me costaba mucho hacer. Resistir, yo tenía tentaciones todavía. ¿Yo soy el único pecador o alguien se identifica conmigo acá? Amén. Tenía debilidades, tenía tentaciones. Me gustaba todavía el jangueo y era un sacrificio de mi carne cada vez que alguien me llamaba y me invitaba a salir y yo tenía que, especialmente si era una dama. Aquello era lo que logró mi esposita. Esto ha sido una cosa sobrenatural, obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay debilidades que uno tiene todavía. Entonces, cuando yo cometía, porque yo tuve muchas recaídas en esos primeros, especialmente esos primeros 3 o 4 años. Muchas recaídas. Tuve un desliz en una, como casi 2 años estuve en el mundo. Y volvía y me congregaba, o sea, visitaba la iglesia, pero estaba en el mundo.
Alaba. Podemos ser reales, podemos ser sinceros. ¿Por qué sucedía esto? Porque yo todavía tenía esas concupiscencias, tenía las debilidades, tenía unas luchas dentro de mi interior. Aunque mi espíritu ya había sido salvo, pero todavía habían unas debilidades allí, habían las marcas de mi carne que todavía me alaban al mundo. Entonces cuando yo cometía un error, cuando yo caía en pecado, yo tenía que pedirle perdón a Dios. Pedirle a Dios, Señor perdóname, Señor perdóname. O sea, no es lo mismo, y de esto yo me di cuenta cuando yo me fui más de pecho en el mundo después de haber conocido a Dios. Cuando yo me di cuenta que yo le estaba pidiendo perdón a Dios de camino al jangueo. El pastor suyo es... ¿qué yo hago aquí en esta iglesia con este pastor que es todo un loco? Pero cuando yo me di cuenta que yo estaba en esa condición, en ese nivel de caripelamiento, que eso es una palabra hebrea también. En ese nivel de caripelamiento de que yo me montaba en el carro y yo le pedía perdón a Dios por el camino al jangueo, antes de comenzar la noche. Padre, perdóname por las cosas que voy a hacer hoy. Y entonces al otro día llegaba a la iglesia. Ya yo no estaba en ministerio porque llegó el punto en el que yo tuve que hablar con mis pastores y le tuve que decir a mis pastores: mira, yo no estoy bien, yo necesito que ustedes me den un break de esto porque yo estoy escocotado, literal. Ya vamos a momentos de confesiones, ¿verdad? Yo estoy escocotado. Yo necesito que me suelten, yo necesito bajarme del altar, porque estoy mal. Pero entonces comencé a coquetear y a coquetear y a coquetear con el pecado hasta que llegué a ese punto en el que yo le pedía perdón a Dios por los pecados que iba a cometer esa noche. Y después al otro día llegaba amanecido a la iglesia, porque yo seguía por lo menos visitando la iglesia. Y fueron momentos en los cuales durante los primeros meses a mí me impactaba el hecho de que yo podía llegar amanecido a la iglesia con tufo a ron todavía, y en el culto sentía la presencia de Dios. Yo decía, yo lloraba, porque yo decía: Señor, ¿cómo? Si tú sabes, yo sé que tú sabes lo que yo hice anoche. ¿Cómo es posible que como quiera tú quieras acercarte a mí? La anchura del amor de Dios. Yo decía, ¿cómo es posible si tú sabes? Pero ya entonces cuando yo me di cuenta que fui llegando a este nivel de caripelamiento, ahí entonces comenzó a cambiar el tono de Dios conmigo. Y llegó el momento en el que yo llegaba al culto y la palabra de Dios hacia mí era clara y precisa: ya. Te extendí de mi gracia por suficiente tiempo ya. Es o te arrepientes o te pierdes. Ahí fue donde yo me di cuenta que yo había pasado de un nivel o de una etapa de cometer pecado y ya había comenzado a practicar pecado. Esto es una zona peligrosa. Ya estaba manchando mi testimonio. Gente que sabían que yo era cristiano ya les estaba haciendo daño. Ya esto estaba teniendo unas consecuencias mucho más allá de mi propia vida. Cuando me di cuenta que ya yo estoy, ahí fue la convicción de pecado, ahí fue la confrontación de Dios de que tienes que tomar acción. Te solté un espacio, el espacio que me pediste, te lo di, pero ya, se acabó. Es tiempo de regresar. Si no te arrepientes, te pierdes. Hay una zona peligrosa en la cual todo cristiano tiene que darse cuenta de que hay unas líneas que están marcadas. Hay una anchura del amor de Dios que está marcado por sus límites.
de que yo no puedo pasarme esta salvación como si fuera, porque fue muy alto el precio que se pagó en la cruz del Calvario para salvarme a mí. Entonces nosotros aquí creemos, y te lo voy a explicar por la palabra, pero nosotros creemos que la salvación es poderosa, que la salvación puede resistir un resbalón, un tropiezo, un error que cometamos, pero peligro, porque cuando nosotros estamos practicando el pecado, cuando yo me voy hasta abajo, eso es griego también. Ahí estoy en un territorio peligroso. La salvación no se menosprecia. ¿Qué dice la Biblia? Ay, santo, si ya van a ser las 12. No voy ni por la mitad de esta primera dimensión. Santo Dios. Sigo, paro. Poquito más, poquito más. Hebreos capítulo 10, versículo 26. La pastora está a punto de tirarme con la botella, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 26. Mira lo que dice esto. Porque si pecaremos voluntariamente después, mira esto. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, pero hay que valorarlo. Se están gozando la palabra hoy. Mira lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si pecaremos voluntariamente, o sea, es que yo sé que lo estoy haciendo mal y lo voy a seguir haciendo. Ahí, mira lo que dice la palabra. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, y esto es Nuevo Testamento lo que dice aquí, esto es Hebreos 10, y mira lo que dice. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Mira lo que dice el versículo 29. Porque hay gente que dice, no, ya no estamos bajo la ley. Lo que pasa es que la gracia está por encima de la ley. La gracia nos demanda más que la ley. Ahí es donde cometemos errores teológicos, muchos de nosotros. Pensamos que por cuanto estamos en la gracia entonces nos da permiso, una licencia para pecar. Error, porque la gracia es aún más exigente que la ley. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Cristo. Y si antes lo que teníamos era corderos y ovejitas que degollábamos en un altar, ¿cómo es que ahora teniendo a Cristo nosotros le vamos a dar menos valor? Nosotros no podemos darle menos valor a Cristo no, Cristo vale más. Alguien diga conmigo, Cristo vale más. Versículo 29 dice, cuánto mayor castigo. En otras palabras, si en la ley se establecía que una persona que cometía pecado tenía que morir, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Y cuando nosotros entramos en estos niveles de caripelamiento, en los que voluntariamente pecamos, yo sé que lo estoy haciendo mal, ¿y qué pasa? Yo sé que esto no es lo que Dios quiere para mi vida, pero ¿y qué? Lo voy a seguir haciendo como yo quiero, lo voy a seguir haciendo a mi manera. Cuidado, porque cuando vivimos así, lo que estamos haciendo es pisoteando al Hijo de Dios, pisoteando la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, menospreciando la sangre que se derramó para salvarme a mí.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Una afrenta al Espíritu de gracia. Utilizando el argumento de que por gracia somos salvos, voy a vivir a mi manera, porque ya yo conozco. ¿Se puede perder entonces la salvación? Mira lo que dice el texto. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aquel que peca voluntariamente, habiendo recibido el conocimiento de la verdad. El asunto, una de las preguntas que tenemos que hacernos acá, ¿podemos profundizar? ¿Podemos? La Biblia no dice que somos salvos por el conocimiento. La Biblia dice que somos salvos por la fe. En algún momento, en una de mis primeros ministerios, yo me fui con una de mis pastoras a evangelizar en el mall de aquí de Cuamo. Y nosotros evangelizamos con una encuesta. Y la encuesta era una sola pregunta. La pregunta era, ¿usted cree en Dios? Y si la persona, dependiendo de lo que respondía la persona, pues nosotros entonces le evangelizábamos, le invitábamos a la iglesia, le ofrecíamos oración. O si hubiera que entrar en algún debate también con esa persona, pues. Pero no me sorprende que los resultados de esa encuesta es que todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo dice que creen en Dios. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque todos, aquí en Puerto Rico, esto es uno de los países más evangelizados. Aquí vinieron los misioneros, aquí han habido campañas. Gigi Ávila tuvo un ministerio sumamente poderoso acá con un reconocimiento internacional. Aquí hubo unas campañas de milagros y de sanidades. Aquí ha habido una cosa pero salvaje, aquí todo el mundo conoce. Pero el conocimiento no es lo mismo que la fe. El conocimiento solo no nos va a salvar. Conocer de Dios no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es la fe. Y la fe es mucho más que conocimiento. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto es mucho más que un conocimiento. Esto es mucho más de oídas te había oído. Esto es mucho más de escuchar acerca de la historia del niñito Jesús. Esto es mucho más que escuchar de la historia de la cruz. Esto es mucho más que tener un crucifijo colgado en la pared. Esto es mucho más. Una persona con convicción verdadera. Una convicción es algo profundo, es algo que te mueve, es algo que te marca, es algo que te da una certeza, es algo que te da una seguridad. Esto es en lo que yo creo, y por cuanto esto es en lo que yo creo, yo tengo que vivir en lo que yo creo. La convicción va a marcar tu comportamiento. No somos salvos por obra, no somos salvos por el comportamiento, pero la salvación te va a mover a tomar acciones diferentes. La salvación, una convicción real y genuina, a ti te va a marcar, te va a cambiar la vida. Un encuentro con Cristo te va a cambiar la vida. Yo creo que alguien debería estar dándole un aplauso a Dios por el encuentro. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, esto te cambia la vida por completo. Te cambia la vida por completo. Una persona con una convicción, una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, que realmente te ha marcado en todo tu sistema de creencias, en todo tu sistema de valores. Es que yo no puedo negar ya que Dios es real. Ya yo no puedo entrar en debate, porque es que yo sé el Dios que me sanó, yo sé el Dios que me tocó, yo sé el Dios que me alcanzó a mí, aún en mi momento peor de mi vida, en mi momento más bajo en la vida. Yo sé quién vino a mí rescate, yo sé quién me salvó, yo sé quién rompió mis cadenas. Yo no puedo negar esto ya.
Y una persona que ha tenido un encuentro con Dios, una persona con una convicción verdadera, usted puede resbalar, pero la misma convicción usted lo va a levantar nuevamente. Usted puede cometer errores, pero la misma convicción, la misma fe, a usted lo va a levantar otra vez. La convicción va a volver a encender el fuego de aquel que se enfría en un momento dado. Podemos tener temporadas de confusión, podemos tener temporadas de lucha y de frialdad, pero la convicción que un día impactó mi vida, esa convicción va a volver a encender la llama del fuego de mi pasión por Cristo. Yo tengo que regresar a la casa de Dios. Yo tengo que regresar, me cueste lo que me cueste, aunque me tenga que humillar delante de su presencia, aunque me tenga que arrepentir, aunque tenga que confesarme, aunque tenga que pedir perdón. Pero yo sé a quién yo le pertenezco, yo sé quién me salvó y a Él yo voy. Yo tengo que regresar a la casa de Dios. Nuestra postura en Alcanza es que este tema, en un tema tan importante como la eternidad, debemos irnos a la segura con la postura más conservadora. La eternidad es el problema más serio que nosotros podríamos tener en la vida. Así que aquí no vivimos con el temor de que si yo caigo, si yo resbalo, el Señor a mí me va a desheredar. Yo no vivo con ese temor. Yo creo en el poder de la sangre que se derramó para comprarme a mí. Pero por cuanto creo en el poder de la sangre que se derramó para comprarme a mí, esa sangre yo la valoro. Esa sangre yo la atesoro. Esa sangre yo tengo que vivir conforme a lo que establece el Dios que me salvó. Va a haber una evidencia de mi salvación. Colosenses capítulo 3, ya estoy terminando. El Señor me está ayudando, amén, amén. Colosenses capítulo 3, versículo 5, mira esto. La evidencia de una persona salva. La evidencia de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo. Va a haber una evidencia. Esto no es que venimos a la iglesia, no. Yo he tenido que decirle esto a algunas personas, que cuando yo les doy seguimiento me dicen, no, lo que pasa es que yo fui a la iglesia ya el mes pasado o lo que fuere. Es que ir a la iglesia a ti no te salva. Ir a la iglesia a usted no lo salva, a usted lo salva Cristo. Si usted está en Él, no hay condenación para el que está en Cristo. La pregunta es si estamos verdaderamente en Cristo o no. Porque aquel que está en Cristo valora a Cristo. Aquel que está en Cristo adora a Cristo. Aquel que está en Cristo le sirve a Cristo. Aquel que está en Cristo está comprometido con Cristo. Aquel que está en Cristo vive según la palabra de Cristo. Mira esto, la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo en Cristo. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aleluya. En las cuales vosotros, mira esto, versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo. Aquí es que se marca la diferencia entre una persona que ha nacido de nuevo y una persona que todavía lo que tiene es conocimiento de Dios, pero no tiene convicción todavía. La persona que tiene conocimiento de Dios, pero todavía no tiene una convicción, es una persona que todavía vive según otro tiempo. Vivo igual, vengo a la iglesia todos los domingos, pero vivo igual que antes. En los cuales vosotros también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Ustedes vivían en esos pecados antes de conocer a Cristo. En otras palabras, ¿qué haces allí todavía? Versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, no mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre
con sus hechos, en otras palabras, con sus acciones, con el testimonio del viejo hombre. Déjalo allá. Déjalo allá. Se supone que tú no estés andando todavía en las cosas que hacías antes de conocer a Cristo. Tiene que haber una evidencia de mi salvación, no para demostrarle a nadie en la iglesia, sino para tener una convicción genuina, una fe real. ¿Alguien diga aleluya? Mira lo que dice el versículo 10. Dice, y revestido del nuevo. En otras palabras, pónganse la ropa del nuevo hombre. ¿Cómo se ve tu nuevo hombre en Cristo? Esa es la ropita que te debes poner todos los días. No tiene nada que ver con detalles esto no tiene que ver con moda. Esto es un asunto espiritual. Pero se supone que se vea. Se supone que se note. El apóstol Pablo hablaba de la circuncisión. La verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón, en la que yo corto la carne. Yo corto mi carnalidad. Yo dejo de hacer las cosas como vivía antes en el mundo. Santo Dios, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. This is so deep. Así que la ropita nueva que se supone, mi ropita de cristiano, que yo me debo poner todos los días, es un disfraz de Jesús. Un tiempo en el que entraron de moda las t-shirts que decían What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Nosotros deberíamos ponernos ropa así todos los días. O sea, algo que constantemente a nosotros nos lleve a hacer esa pregunta. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús? Porque la ropa que nosotros nos ponemos son nuestras decisiones. En esta situación difícil en mi trabajo, ¿qué haría Jesús? En un momento de injusticia, ¿qué haría Jesús? En un momento cuando alguien me está insultando a mí, ¿qué haría Jesús? En un momento de prueba, ¿qué haría Jesús? En un momento en el que no quiero servir, ¿qué haría Jesús? En un momento en el que no quiero ofrendar, ¿qué haría Jesús? En un momento en el que no quiero adorar, ¿qué haría Jesús? En un momento en el que no quiero amar a mi esposa, ¿qué haría Jesús? Te amo, mamá. En un momento en el que no quiero ser fiel, ¿qué haría Jesús? En un momento de coraje, ¿qué haría Jesús? En un momento de desilusión, ¿qué haría Jesús? En un momento de cansancio, ¿qué haría Jesús? Estas son los accesorios de nuestra vestimenta que nosotros nos tenemos que poner todos los días. Y ahora que estamos en Cristo, se supone que eso se note. Se supone que mis decisiones glorifiquen a Dios. Se supone que mis palabras alaben a Dios y le den gloria y honra a Dios. Se supone que todo mi ser, wow, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Santo Dios. Efesios capítulo 2, mira lo que dice acá. Tengo un poquito más para ti. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, nosotros no somos salvos por nuestras buenas obras, pero los salvos vivimos en buenas obras.
Se lo voy a repetir. No somos salvos por nuestras buenas obras. En otras palabras, yo no me gano mi salvación. Pero los salvos, los que hemos obtenido esta salvación, andamos en buenas obras. Hacemos buenas obras. Hay una evidencia, hay un testimonio, hay una evidencia de mi fe. No es algo solamente que hago cuando vengo a la iglesia el domingo. Es algo que lo vivo. Es algo que se me nota. Cierro con esto. Si mi esposita me pudiera acompañar con el piano, se lo voy a agradecer. Termino con esto. Alguien diga, ah. Vayan buscando Lucas 15, versículo 4. Conocer acerca de Dios no me va a salvar. Yo tengo que permitir que Jesús toque mi corazón, que toque mi mente, que toque mi manera de pensar, que toque mi manera de ver la vida, que toque mi sistema de creencias, mis valores, mis principios. Y eso lo hacemos cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios. Aprendemos a Cristo cuando nos acercamos a su palabra. Y esto nos va a ayudar a ver la vida como Cristo la ve, y es aprender cómo Cristo ve la vida. Esto es luz, iluminación. Ahora puedo dejar mis viejas ignorancias atrás. Me quito la vestimenta de mi viejo hombre. Entro en la luz de Cristo por medio de su palabra. Y esto va a comenzar a impactar mis convicciones, mis creencias, no solamente mis conocimientos. Y cuando yo creo algo, lo vivo. Cuando de momento yo llego a la seguridad de que blanco es blanco y negro es negro, ahora yo vivo según esta realidad, esta verdad. Se convierte en una convicción en mi vida. Ahora, si una persona con fe, con una fe de convicción, con una fe real, que esto nos pasa. Si una persona con fe se aleja de Dios por un tiempo, ¿qué hace Dios? En otras palabras, ¿cuál es la anchura del amor de Dios? ¿Me sigue amando Dios o ya me dejó de amar? Mira eso, mira esto, Lucas 15, versículo 4. Lucas 15, 4. Mira lo que dice Jesús acá. Lucas 15 completo, ese capítulo completo se lo doy de asignación. Te vas a enamorar de Cristo. Lucas 15, 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esto es lo que hace Dios con una persona de fe que por un tiempo, por las razones que sean, si en algún momento se aleja del redil, si en algún momento se aparta, que es lo que nosotros le decimos en la iglesia contemporánea, ¿qué hace Dios en esos momentos? Va detrás de la que se fue. Y cuando la encuentra, miren el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Pensabas que te me ibas a escapar. Se te olvidó que no hay lugares donde tú te puedas esconder que yo no te pueda encontrar, papá. Che. Lucas 15, 8, mira esto, él va más allá.
estas tres parábolas corridas siguen profundizando cada una de ellas. Lucas 15:8 dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, 10 monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara? Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Estamos encendiendo la lámpara para que tú puedas ver que Dios te está buscando. 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 En aquellos tiempos la lámpara se encendía con aceite y el aceite tiene un precio. Dios está dispuesto a pagar el precio para encontrarte a ti. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Versículo 9 dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gócense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Tienes que entender cómo Dios te ve. Dios no te ve como cualquier cosa. Dios te ve como una moneda valiosa, una moneda de mucho valor. Y Dios está dispuesto a detener sus planes para buscarte a ti si tú te pierdes. Dios está dispuesto a dejar las 99 para ir detrás de ti. Y hay gente en este lugar hoy que usted sabe que usted es una de esas. Cierro con este último. Te voy a pedir que te pongas de pie. En ese mismo capítulo 15 de Lucas, ¿han escuchado la parábola del hijo pródigo? Que shakatanda. Algunos de ustedes saben que el hijo pródigo eres tú. Dice esa parábola que es la última de las tres y es la que mayor revelación nos trae acerca de cómo Dios nos ve. Dios no nos ve como ovejas, Dios nos ve como hijos. Cristo no murió por ovejas, Cristo murió por hijos. Y esa parábola dice que el menor de 2 hermanos fue a donde su papá y le dijo: dame mi parte de la herencia que me voy. Y el padre, que lo ama tanto, se la dio. Y dice la palabra que él se fue a malgastar los bienes en deleites. Se fue al mundo. Eso lo hice yo en un momento dado. Casi 2 años estuve yo. Cuando Dios me empezó a llamar a mí para que regresara, luché como por 3 meses. Porque yo sabía a todo lo que iba a tener que renunciar para poder volver a la casa de Dios. Fue alto el precio que se pagó. ¿Por qué? Porque es que siempre te va a costar algo. Y dice la palabra que él se fue a malgastar los bienes en deleites. Y allá dice la palabra que él se puso a trabajar cuidando cerdos. Y deseó la comida de los cerdos para él. Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre.
tenemos que darnos cuenta que no hay nada que el mundo nos pueda ofrecer que sea mejor que lo que tenemos en la casa de papá. Siempre en la casa del Padre el pan es mejor y es más abundante. La seguridad de vivir en Dios, su protección, su cuidado, su provisión, su presencia. No hay nada como tener esa seguridad. Eso fue algo que a mí me impactó, que yo sabía que aunque Dios me podía perdonar, yo sabía que yo estaba mal, yo sabía que yo estaba fuera de su voluntad y yo había perdido esa seguridad que yo tenía en Él. La seguridad de acercarme a Dios en oración y simplemente disfrutar su presencia, porque yo sabía que estaba mal. Satanás te seduce y después te castiga. Este es el ciclo vicioso del diablo. Te seduce y te dice, ven al pecado, ven al pecado. Y después que tú caes en el pecado, te castiga con culpabilidad, con vergüenza. Y tenemos que llegar al momento de volver en sí. Esto fue lo que yo hice. Cuando yo me di cuenta que Dios ya había establecido el límite, la anchura del amor de Dios. Es que te amo tanto que te voy a dar el tiempo que me estás pidiendo para ir a buscar algo que estás buscando, que no lo vas a encontrar en el mundo, pero si tú te empeñas en hacerlo a tu manera, ¿ves? Te voy a dar el permiso de hacerlo. Y en ese tiempo pude conocer anchura del amor de Dios, en el que Dios me permitió desviarme a la derecha y a la izquierda por un tiempo. Pero también me permitió conocer la anchura del amor de Dios, de que pude escuchar su voz cuando me dijo, ya, hasta aquí. Ya te has desviado, a la derecha te fuiste demasiado, a la izquierda te has ido demasiado y mi gracia llega hasta aquí. Ya estás cayendo en una práctica de algo que tú estás menospreciando el precio que yo pagué en la cruz por ti. Tienes que tomar acción y es ya. Tienes que tomar acción y es ya. Y yo seguía yendo a la iglesia domingo tras domingo. Aún durante la semana yo estaba escogotado, pero yo seguía yendo. Y la palabra de Dios era precisa, constante y contundente. Tienes que regresar ya. Tienes que regresar ya. Tienes que regresar ya. Tienes que regresar ya. Aquí están mis límites establecidos. Yo no voy a permitir, yo te amo tanto que te voy a permitir el tiempo y el espacio. Pero te amo tanto que no voy a permitir que te pierdas. Yo quiero pasar la eternidad contigo. Yo quiero pasar la eternidad contigo. No te me pierdas. No te me pierdas. Y yo tuve que volver en mí y decir, wow, pero es que yo, con todo lo que el mundo me está ofreciendo, todavía yo reconozco que la presencia de Dios es mejor. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo tengo carencias en este lugar. Pues el mundo me ofrece muchas cosas por acá, pero yo sé que lo más importante no lo tengo, que es la paz con Dios. La paz con Dios. Versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme por lo menos como uno de tus jornaleros. Por lo menos como uno de las personas que trabajan en tu casa. Esa fue por lo menos la expectativa a la que él llegó. Yo sé que por lo menos como uno de los siervos en la casa de Dios voy a estar mejor que en el mundo. Pero ¿cuántos saben que el Padre siempre sobrepasa nuestras expectativas? Versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Porque es que el padre te está esperando. Hija de Dios, tu padre te está esperando. Hijo de Dios, tu padre te está esperando. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y hay alguien en este lugar que hoy tiene que venir a los brazos del Padre. Hay alguien en este lugar que hoy se tiene que reconciliar con Dios. Hay alguien en este lugar que Dios le ha dicho: te he dado suficiente tiempo ya, te di suficiente espacio ya, te di la libertad para que tomaras decisiones por suficiente ya, pero el momento llegó de que vuelvas. Tienes que regresar, tienes que regresar, tienes que regresar, tienes que regresar a la casa del Padre, tienes que regresar a mi presencia, tienes que regresar al pacto conmigo, tienes que regresar. Y si Dios te está llamando, el altar está abierto. Pasa para acá, corre para acá. Corre para acá, porque yo quiero orar contigo. Hoy es el día. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu restauración. Hoy es el día de tu reconciliación. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Yo sé que hay más. Yo sé que hay más en este lugar. Yo sé que hay más en este lugar. Yo voy a comenzar a orar, pero te voy a dar oportunidad de que corras acá. Yo sé que hay más. Yo sé que el hijo pródigo está aquí. Yo sé que el hijo pródigo está aquí. La hija pródiga está aquí. Corre acá. Corre acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Rey. Fuerte el aplauso al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorikusha katande. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Yo sé que hay más. Yo sé que hay más. Ven. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hija de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy marca un antes y un después. Hoy marca un antes y un después. Hoy marca un antes y un después. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, no nos podrá separar